Hay pero tantas y tantas cosas de las que me arrepiento en esta vida, que no alcanzaría a contártelas. Las palabras no las encontraría. Una de ellas fue precisamente al año de estar casado. Cuando uno se casa, uno pensaría, pues, que todo es miel sobre hojuelas, y más tratándose de los inicios de un matrimonio. En mi caso no fue tanto así. Pareciera que al año los dos nos empezaríamos a conocer mejor de lo que creíamos, y esto originaba peleas y asperezas. Un bache marital, se pudiera decir, si así lo quieres llamar. Entonces conocí a Irma, del estado de Oaxaca. Ella se había venido acá a mi ciudad a trabajar, a la capital pues, y empezó un amorío, un romance. Tenía algo que me inclinaba mucho a tener intimidad con ella. Me apasionaba bastante. No dejaba de pensar en ella día con día. Incluso la gente del trabajo me decía que estaba a punto de perder lo más importante, mi matrimonio, y que mi esposa era mucho más hermosa que ella. Cabe mencionar que al día de hoy, en serio, te lo digo, no sé por qué la elegí, si precisamente agraciada físicamente no era, y era una mujer caprichosa y de malos sentimientos. Te lo digo porque no se lo llevaba bien con nadie del trabajo. Entonces me decían: vas a llevar a tu matrimonio al fracaso, entiende lo que estás haciendo. Ella era muy dada a aparecerse en mi domicilio, así, intempestivamente, o dejarme señales para que mi esposa las descubriera. Y tanto va la gota al jarro hasta que lo explota, porque así sucedió. Terminé por ser descubierto y yo no sabía cómo quitármela de la mente. Quería tirar todo por la borda. Mi esposa, del coraje o veto a saber, se puso mal. Ya estábamos esperando a mi primera hija, Fernanda. Así que yo hice todo lo posible por seguir estando con ella. Pero había una fuerza irreal que no me lo vas a creer. Hacía que volviera con Irma. Y entre más yo intentaba, más la obsesión aparecía en mi mente. En las noches me levantaba con una especie de calentura, y digo calentura de la erótica, con ganas de poseerla, de estar con ella. Entonces trataba de alejarla de mi mente, pero esta más se hacía presente. Con mi esposa definitivamente no podía tener intimidad. Había algo que me hacía repelerla. Entonces, aunque no fuera muy creyente, y mi esposa como última opción para salvar el matrimonio, propuso ir con un brujo, el cual mediante procesos y artilugios esotéricos reveló la verdad. Efectivamente, había sido de cierto modo embrujado. Poco a poco me fue retirando ese maleficio, y casualmente me dejó de gustar Irma, hasta que por fin logré quitármela de la mente. Entonces, cuando rompimos, me dijo lo siguiente: es verdad lo que me estás diciendo, porque si es así te vas a arrepentir, y del peor modo. Yo la verdad estaba asqueado de ella. Había visto con otros ojos quién era, y no estaba dispuesto a dar marcha atrás. Quería rescatar a mi familia, disfrutar a mi bebé, a Fernanda, y hacer las cosas definitivamente bien. Sí, le dije cortante, y deja de buscarme. Sé bien lo que hiciste, sé bien que lo tuyo no fue honesto, que me tenías enyerbado. La cara le cambió, pálida se puso, y más cuando lo conté a lo de las oficinas, que estos se encargaron de esparcir el rumor.
Al poco tiempo y misteriosamente simplemente dejó de ir a trabajar y yo sentí un gran, pero gran alivio. No más Irma, el trabajo de cierto modo lo había rescatado y las cosas se me empezaron a acomodar. Si hubiera sabido que ese sería el precio, yo mismo me hubiera alejado de mi familia y me hubiera ido con Irma. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Entonces, pues, de la nada, pasaron algunos años, 5 para ser exactos. Eran los que tenía ya mi hija Fernanda. Y un día en esas pláticas infantiles, sin que yo me lo tomara personal ni le tomara la atención necesaria, no me tomó por sorpresa lo que mi pequeña hija Fernanda me dijo. Hoy, papi, viene una amiga y me regaló una muñeca bien bonita. Ah, sí, qué bien, hija. ¿Y te gustó mucho? Sí. Ahora ve a lavarte las manos para cenar. Recuerdo ese momento y hoy mismo me maldigo. ¿Por qué no le hice caso? Las cosas iban relativamente normales antes de ese evento. De hecho, pasó desapercibido. No me puse a pensar en él hasta tiempo después, hasta que perdí lo que perdí. Entonces, pasado unos días e intempestivamente, mi hija empezó a enfermar de un modo extraño, bastante extraño, unas fiebres altísimas, convulsiones, empezaba también a alucinar. La llevamos al médico y en el trayecto que le llevamos al médico había una relativa mejoría. Cuando llegábamos, el médico decía únicamente que era un resfriado. Regresábamos a la casa y la cosa empeoraba. Se ponía muy mal, hasta que tristemente y sin explicación fallecería. Tal como lo escuchas, en un lapso de 2 días, mi pequeña hija falleció. No lo podía creer. Era una broma macabra del destino. No hay nada peor en este mundo que un padre sepulte a sus propios hijos. Me quería arrancar el alma. Me quería aventar al tren y morirme. Tantas cosas me pasaban por la cabeza. Y si yo estaba triste e inconsolable, mi esposa peor. Los dos éramos hermanos y padres de este dolor. No había nada que la consolara. Llegamos después de el funeral de mi pequeña hija, vacíos, rotos. Se había ido la alegría de aquel hogar. Las paredes ahora parecían grises. La luz que iluminaba no daba para tanta sombra. La tristeza nos estaba carcomiendo. Estábamos dormidos y yo me percaté que ella no se encontraba a mi lado. Me había quedado profundamente dormido ya que los días previos al deceso de mi hija habían sido agotadores. Entonces, en una especie de consuelo, buscando la redención y el alivio a su alma dolorida, fue que fui al cuarto de mi hija, porque hasta allá me guiaron los sonidos del llanto de mi esposa. Se encontraba ahí, acostada, buscando ahí el consuelo, olfateando aquella almohada de mi hija. Llore que llore. La dejé con su dolor. ¿Quién era yo para privarle eso? ¿Qué consuelo le podía dar si yo estaba peor que ella?
Ahí se quedó dormida, del cansancio y de tanto llorar. Justo a la mañana siguiente, ella también estaría enfermando. Una calentura inexplicable, igual que la de mi pequeña hija. Se sentía muy mal. Las alucinaciones nuevamente se hacían presentes. No podía creerlo. Y sin hacer tanto alarde de lo que sucedió por aquellos tiempos, mi esposa también fallecería. Tal cual lo escuchas, bajo los mismos síntomas. No lo podía creer. Tanto dolor de golpe, no sé si pudiera soportarlo. Pensaba en mis adentros. Quería morirme al igual que ellas. Me había quedado prácticamente solo. No hallaba la puerta. Encima de eso, en el trabajo todas las cosas me venían a mal. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me mandas esta prueba? ¿Qué tengo que aprender? La vida se puede decir que siguió normal. Entonces, recordaba aquella figura de mi esposa recostada en la cama de mi hija. En una tarde de sábado, llegué y me senté al lado de esa cama, pensando y recapitulando todo lo que había acontecido. No me había percatado. Un juguete de mi hija. Asomaba una pequeña mano de trapo, de color verde. Me llamó la atención porque era un juguete que no había visto. Déjame te cuento que mi esposa y yo éramos cómplices de la felicidad de ella, y siempre uno del otro estábamos comprando y complaciendo a nuestra hija. Así que me llamó la atención y pensé que era algo que ella le había comprado. Levanté el colchón y ahí estaba, una muñeca extraña de color verde. No lo podía creer. Estaba horripilante. Me empecé a marear bastante. Una fatiga inexplicable vino a mí. Ganas de vomitar, una pesadez, susurros a mi oído. ¿Qué sería esto? La solté inmediatamente, pero sabía que el problema había sido originado por eso. Como pude, en el centro de la ciudad había un mercado que se especializaba precisamente en eso. Cosas esotéricas y venta de hierbas para hacer sanaciones y curar. Ahí precisamente había visto un centro esotérico al cual acudí. Te mentiría si te dijera el nombre porque no lo recuerdo, pero aquel hombre que me atendió le brillaron los ojos. ¡Wow! Ese muñeco es muy poderoso. ¿Cuánto quiere usted por él, amigo? ¿Usted lo hizo? Es muy raro ver esa magia allá. No lo podía creer. Me sentía tan mal. De hecho, no recuerdo ni cómo hice para llegarle. Ese muñeco o mona de trapo menguaba todas mis fuerzas. Mire, le voy a ofrecer 5,000 pesos. ¿Qué dice? ¿Me lo vende? Yo quedé enmudecido porque, francamente, nada más iba a deshacerme de él. Si él me lo hubiera pedido hasta gratis se lo daba, pero naturalmente me quedé callado y acepté el dinero. Las cosas quedaron ahí. A los días, y de un modo inexplicable, vi en el periódico de aquella época
que de forma misteriosa habían encontrado a un hombre que se dedicaba al esoterismo, al maestro Juan. Era conocido en ese entonces. La peculiaridad era el título de aquel diario. Quiso hacer brujería y acabó mal. Esto debido a que de una muerte extraña lo encontraron en la calle y en su mano derecha empuñando a un extraño muñeco de color verde. Quedé pasmado. Quedé atónito ante lo que había visto. Era el muñeco que yo le había dado. Nunca más volví a saber de Irma. Después de lo del maestro Juan, le busqué para aclarar cuentas. De ser posible, recriminarle y hacerla responsable de los decesos que trajo esa muñeca. Até los cabos y perfectamente fue ella quien le entregó la muñeca a mi hija. Su venganza había sido consumada, mas no contaba con que yo quedé con vida. Hay fuerzas en este mundo que desconocemos, satánicas, esotéricas, y que nosotros damos por fantasiosas o inexistentes. Yo doy fe y testimonio de que aquella muñeca vudú acabó con mi familia y acabó conmigo.